Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Marco Money, donde vamos a estar hablando un poco de finanzas, emprendimiento y tecnología. Hoy tengo un invitado muy especial, alguien bien querido, señor Eduardo Guevara. Eduardo, yo voy a dar mi introducción y luego te voy a dar el espacio a ti, porque aquí tenemos un Perfecto, ejercicio de perfecto. autodefinición. Pero primero yo voy a darme, voy a Vamos a adelantar. ver. Colega contador, ex compañero de trabajo, cofundador, COO de Value y, bueno, Value, mi startup venezolano favorito, pero ahora cuéntame tú, hermano, ¿cómo te autodefines? ¿Cómo se autodefine Eduardo? Encantado, encantado, Marco. ¿Cómo me autodefino? Bueno, primero, gratamente sorprendido, pero agradecido por tus palabras acerca de Value. Y bueno, no sé en qué sentido lo preguntas, pero yo me considero una persona muy perseverante que busca al final lo que quiere y lo que sueña, ¿no? Antes de emprender, yo pasé muchos años donde simplemente no lo hice, busqué aprender de otras formas en trabajos más tradicionales, pero siempre en mente con esas ganas de terminar de hacer algo propio, sea como un emprendimiento tradicional o como una startup, de lo que vamos a hablar más adelante, que tiene que ver más con tecnología, pero creo que eso, ¿no? Al final, hasta que no consigo lo que aspiro, no me quedo tranquilo. Tarde poco tiempo o sea más un objetivo a largo plazo. Yo creo que sin duda emprendedor, una de las características, más de experiencia personal, o sea, cuando nosotros estuvimos trabajando juntos, era algo que siempre estaba en la esencia, ¿no? Siempre había un proyecto, siempre había una idea, y hermano, ahorita súper contento de tenerte aquí en Marco Money, y entrando un poco más en materia, cuéntanos de Value, cuéntanos de tu startup, cuéntame cómo defines tú tu startup. Mira, en Value enseñamos finanzas a niños y jóvenes en escuelas, niños y adolescentes, apoyándonos bastante en el uso de tecnología. Eh, Estamos muy contentos porque nosotros consideramos también a las escuelas no solo nuestros clientes, sino nuestros mayores aliados para llevar nuestra educación financiera a esos chamos que ya desde muy pequeños eh, están tomando decisiones, ¿no? Y hablando de eso, yo te pregunto a ti ahora, que creo que ya te lo he preguntado. ¿Tú recuerdas cuál fue la primera decisión financiera que tomaste en tu vida? Pensarlo. Honestamente nunca lo había pensado. Voy a hacer ejercicio, voy a echar cabeza, porque sin duda el tema, ya, ok, Ok, ya recuerdo. Mi primera decisión de finanzas fue cuando tuve la primera discusión con mi mamá con respecto a la mesada. me Nosotros encanta. nunca tuvimos, y esto fue como a los 6 7 años, ¿no? Yo nunca tuve como que esa dinámica en la que me entregaran a mí una cantidad de dinero fija. Por lo tanto, si necesito, o sea, era como que necesitaba dinero, pedía dinero. Mira, mamá, quiero tal cosa. O mira, mamá, necesito tal cosa. Y me daban exactamente lo necesario para lo que yo estaba como que pidiendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y recuerdo que yo le dije a mi mamá, y le dije como que, mira, mamá, coño, yo veo que a muchos de mis amigos, a ellos lo que le dan es una cantidad de dinero semanal o mensual. Y ellos de ahí deciden qué hacer con eso, ¿no? Y ella me dijo, bueno, está bien, perfecto. Y le dije, sobre todo lo que a mí me llamaba la atención era a veces ahorrar. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi hogar, vamos a decir, nunca faltó nada, pero no era tanto así como que, bueno, salía el play y yo que pedía el play y tenía el play, ¿no? Era algo que se tenía que trabajar y yo dije, bueno, quizás si comienzo yo a ahorrar, si me dan algo periódico y yo lo ahorro o lo administro mejor cuando salga el próximo videojuego, porque eso siempre ha sido una de mis pasiones y ¿no? A mí me El gusta llamarlo mi gaming. descarga, el gaming. Y decía, bueno, ya si yo estoy ahorrando, o capaz ya tengo una parte y no es lo mismo, mira, cómprame o págalo completo, a decir, no, mira, yo ya tengo ahorrado tanto, ¿sabes? Era como que algo más compartido. Y fue bastante curioso porque ya en ese momento, y no me preguntes por qué, yo le dije a mi mamá, fue como que, mi mamá, bueno, ok, te voy a dar tanto. Y yo le dije, dámelo en dólares. De Y yo una me vez pidiendo acuerdo, dólares. mensualmente, a mí mi mamá de ahorro me iba dejando $20. Y esos $20 los iba guardando, los iba guardando, los iba guardando. Y me acuerdo que ya a esa edad, Con 7 años. sí, con 7 años yo tenía una noción de que los dólares
no solamente conservaban el valor, Visionario, ¿viste? totalmente, totalmente, era como en una máquina del tiempo. Pero sí, esa fue mi primera experiencia como que financiera, ¿no? Y como que esa conclusión a la que yo llegué a esa edad. ¿Para qué juego ahorrabas? Mira, me acuerdo que en ese momento era el Game Boy. El Game Boy, El claro que Game Boy era el sí. que estaba de moda. Yo tenía mi mejor Game Boy. Que Pokémon. justo en estos días vi un video en el que antes un Game Boy tenías que conectarle una serie de aparatajes. Yo me acuerdo que mi Game Boy venía con una lupa para que no se te cansara la vista. Venía con una luz. Tenía el adaptador para que sonara mejor. Tenías todos los juguetitos ahí. Era un aparataje completo. O sea, el Game Boy era así y se terminaba volviendo algo de este calibre. Entonces, sí, o sea, para eso, me acuerdo que eran eso y los álbumes de barajitas, el Mundial. Panini, Mundial, el que salieron. Yo en verdad estaba detrás del álbum que estuviese en la... Pero ¿sabes qué era lo que más me llamaba la atención del álbum? ¿Qué? Que yo no sé si alguien en realidad, alguien cobró la recompensa del álbum, pero sabes que tú lo llenabas y como que aplicabas por unos premios. Ok. Eso era lo que en realidad a mí me gustaba. Y yo llenaba cualquier álbum que estuviese disponible en el kiosco de confianza o en la librería de confianza. Sí, era como otra forma de jugar. Pero, chavo, me encanta ahí lo visionario que estabas desde tan pequeño. De Bueno, hecho, Marco Moniz de pequeño. no, ya veo, ya veo. Marco Moni, el que te enseña a hacer money. Es así, es Así así. mismo. Y Mira, mira, cuéntame un poquito más, ¿cómo surgió esa idea? Obviamente nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, yo sé que el tema educativo siempre estuvo como a la esencia, pero ¿cómo surgió Value? bueno, mira, precisamente te hacía la pregunta, porque la mayoría de las personas, esto es lo primero que voy a decir, tiende a pensar en una decisión financiera quizás más grande, cuando se compró su primer carro, cuando se compró su primera casa y se tuvo que endeudar con el banco para poder dar la inicial de la compra, o cuando se endeudó también para ir a estudiar a una universidad, lo que sea, ¿no? Y realmente no cae en cuenta de eso mismo, que me encantó que lo dijeras, que al final empezamos a tomar decisiones desde muy, muy pequeños, sea pedirle dinero a nuestros padres, sea el simple hecho de ir a la cantina o al cafetín del colegio y decidir si me compro una malta, si me compro una empanada, si me compro un agua o lo guardo para las chucherías, lo guardo para el Game Boy, lo guardo para el álbum, ¿no? Y eso aunado al hecho de que Andrés, mi socio, y yo, hace algunos años, conversando, estuvimos hablando del hecho de que muchos amigos y muchos familiares nos preguntaban cosas que a nosotros nos parecían súper básicas de finanzas, entendiendo también que yo hice una maestría en finanzas, que Andrés ya tenía para ese momento casi 8 años de experiencia invirtiendo y su papá le inculcó todo lo que tiene que ver con finanzas desde muy pequeño. Pero sin embargo nos seguían pareciendo preguntas básicas y decíamos, chamo, ¿por qué las personas llegan a esas edades? Mis padres de 50, 60 años, mis amigos de 25 años, más familias de amigos de 30, 40 años, pero sin saber cosas que a nosotros ya nos parecían básicas. Y nada, empezamos a investigar y nos dimos cuenta también de la gran necesidad que había de educación financiera y que sigue existiendo, no solo para chamos, sino para gente de todas las edades, pero nosotros quisimos enfocarnos en ese segmento desde el inicio, precisamente para llevar la educación financiera primero a los lugares y personas donde nunca antes ha llegado, eso es lo que estamos haciendo, y segundo, a esos chamos para que ya desde que empiezan a tomar decisiones puedan sentirse capaces de lograr sus objetivos y eso, ¿no? Verlo como una herramienta, ver a las finanzas no como algo que te va a permitir hacerte millonario, que ojalá todos queremos hacernos millonarios algún día, pero más como una herramienta para lograr nuestros objetivos personales a corto, mediano y largo plazo y para aumentar nuestra calidad de vida y bienestar principalmente. Sin duda podemos decir que el valor que genera, como tú dices, así sea un nivel de educación financiera bastante básico, es totalmente exponencial. Eso estamos totalmente en lo correcto. Y me atrevería a decir que eso, las personas que estamos en el mundo de las finanzas, a veces no solamente, no es que nos subestimamos, porque por X o por Y, desde que tuvimos interés desde muy temprana edad, hay personas que quizás tienen un enfoque mucho más creativo, ¿no? Pero me parece que es súper clave lo que dices con respecto a inculcarlo
desde pequeño, o sea, que sea algo que se hable en la casa, o sea, así como se ve el lenguaje, así como se ve en matemáticas, se tiene que ver el aspecto de finanzas. O sea, a mí en mi práctica me impresiona y esto es algo esencial, o sea, todas las personas se relacionan con los impuestos, pero son muy pocas las personas que lo entienden. Y no a un nivel de hacer tu propia declaración de impuestos, ¿no? Yo siempre hago una comparación que es bastante graciosa, ¿no? Y surge mucho cuando hablamos de criptomonedas. Las personas me dicen, Marco, es que las criptomonedas es un concepto demasiado rebuscado, es demasiado complejo. Y yo digo, bueno, efectivamente sí es bastante abstracto y es bastante complejo, pero tú no sabes en realidad cómo funciona tu celular e igualito lo usas. O sea, sin duda hay un límite en el que la educación no tiene que ser tan técnica para tú entender cómo funciona el sistema, cuándo necesitas contratar a alguien, cuándo necesitas acudir a alguien. Y sin duda es una de las razones por las que Value me parece tan interesante. O sea, fue a un nicho que me parece que es exponencial el valor que pueden generar, sembrando esa semillita que a pesar de que tengas un enfoque muy creativo, o sea, vamos a decir que te vas a volver un diseñador o que tú, vamos a decir, quieres vivir de tu arte, siempre vas a tener que lidiar con las finanzas, siempre vas a tener que cobrar, siempre vas a tener que saber cómo manejarte con los impuestos. O sea, todo ese conocimiento es algo que aplica para todas las personas y me parece que la generación de valor es exponencial. Cuéntame un poco más de cuál es tu posición con respecto a este mismo punto. O sea, yo entiendo que eso es lo que los mueve, pero fue algo que ustedes tomaron en cuenta desde el inicio. O sea, ustedes dijeron, vamos a ir a las escuelas. Porque yo lo vi como un viraje en el proyecto, que me pareció genial. Yo dije como que, cómo no se le había ocurrido, cómo no se le había ocurrido esto a nadie antes? No, no, mira, desde el día uno teníamos el objetivo de llevar esto a los chamos. Lo que te puedo decir es que obviamente no estábamos 100% seguros de qué manera lo íbamos a hacer. Si lo íbamos a hacer a través de un mercado B2C en el que le vendiéramos directo al padre, que como tú dices, la educación financiera empieza desde casa, sin dudas, y por eso es que también es necesario que las personas adultas aprendan finanzas para que luego puedan transmitir eso a sus hijos. Eh, pero bueno, al final, ¿qué dijimos nosotros? Somos dos chamos que nunca han emprendido, sabemos de finanzas, pero no tenemos mayor experiencia en educación para ese momento. Si habíamos enseñado, no sé, clases particulares a chamos o Uno que otro webinar. uno que otro webinar, pero no teníamos, podemos decir que no teníamos demasiada experiencia en educación y mucho menos en educación virtual, en educación a través de plataformas online, ¿no? Entonces, para probar y aprender y entrenar, por decirlo así, empezamos a enseñar finanzas a adultos, sacando cursos online dirigidos a adultos para de esa manera recibir mucho feedback, ver qué podíamos mejorar. De hecho, nosotros a veces vemos los videos y las cosas que hacíamos al principio y aunque estoy bastante orgulloso, uno también dice, chamo, qué chido. Siempre da un poco de cringe. Así mismo, así mismo. Pero es parte del proceso, sin Es duda. parte del proceso y a eso hay que añadirle otra cosa. Cuando pensamos en llevarlo a los colegios, a las escuelas, sabíamos que llegar así de la nada y que, mira, somos Andrés y yo, creamos Value y queremos enseñarles finanzas a tus chamos, sin ningún track record de nada que habíamos hecho ni en educación, ni en educación online o digital, iba a ser mucho más difícil. Entonces, empezamos en el segmento de adultos. Afortunadamente la respuesta fue muy positiva, cayó la pandemia, se aceleró la adopción de la educación online también y bueno, de hecho todo eso condujo a que bueno, las escuelas empezaran a tomar en cuenta otro tipo de herramientas y de valor agregado, ¿no? Y nosotros también pudimos llegar con, esto es lo que hemos hecho, queremos enseñar finanzas a tus hijos, a tus chamos, tómame en cuenta. Puedo decir que fue un proceso bastante difícil al principio cuando no teníamos ninguna escuela, pero afortunadamente después de que las dos primeras confiaron en nosotros, las cosas se han hecho, no voy a decir fáciles, pero mucho más sencillas que al principio, ¿no? Claro. No, sin duda se va viendo más claro, ¿no? Y a medida que tú vas testeando esa idea, la vas probando y como tú dices, o sea, sales al mercado, corres el riesgo,
ustedes se dedicaron a hacer credibilidad. Incluso yo pensé que era el enfoque de Value inicialmente, o sea, no sabía que era un tema más estratégico y sin duda creo que les ha generado buenos resultados. Sí, no, y que quiero decirlo para dejarlo claro también. Nuestra idea era llevar la educación financiera a los chamos, a los colegios, y aún así tener el otro segmento de adultos. Sin embargo, ya después de avanzado todo lo que habíamos hecho, decidimos enfocarnos 100% y plenamente en el segmento de chamos, en los colegios y darles el mejor producto posible, ¿no? Porque sabemos que, que no es fácil por muchos aspectos, porque hay muchas personas, muchos stakeholders, como se le dice, muchas partes interesadas en esto. Está el colegio, por estar el colegio están los directores, están los profesores, por otro lado están los padres, están los chamos, y ninguno de ellos a día de hoy puedo decir que todavía tienen vasta experiencia en educación online o en herramientas digitales. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje para todos, y por eso el hecho de que ahora ya hemos decidido enfocarnos 100%. Hay varios detalles que me parecen súper interesantes. Primero, y te preguntaría, ¿tú consideras que formas parte de ese sector que a través de la pandemia se aceleró? A nosotros nos ocurrió en SmartKey y me da mucha risa porque en ese momento las firmas grandes estaban como que empezando a generar sus divisiones de contabilidad digital, de servicios digitales, te estoy hablando como KPMG. Estaban empezando a generar sus divisiones digitales y para nosotros era una bandera decir que habíamos nacido digitales. Obviamente ya con la pandemia, pues eso se volvió un tsunami, o sea, pasó de ser una ola a ser un tsunami en lo que la digitalización era la única manera, ¿no? Por todo el tema de manejo de pandemia, todo el tema de higiene, cuidado médico, o sea, esa relación directa y presencial se vio restringida durante un buen tiempo. Me atrevería a decir que, bueno, que al momento que estamos grabando, ahorita estamos como que en ese proceso de desmontar. Pero tú consideras que la pandemia les facilitó, o vamos a decir, como que sí, les facilitó el camino, les facilitó la ruta. Mira, te puedo decir que 300% la adopción de herramientas digitales se dio. Nos pasó igual que a ti. Eh, bueno, de hecho tengo que agregar también aquí que pre-pandemia ya habíamos hablado con el señor Marco Moni para que también se uniera a Value en lo que respecta bueno, el staff de profesores que... Yo estoy orgulloso y lo revisé en estos días. Todavía está mi webinar ahí de los primeritos. Para que sepan, busquen el primer contenido de Value, ahí van a ver. Ahí sale Marco Padilla, ¿no? Pero bueno, esos eran los inicios de Marco Moni. Bueno, totalmente encantado de haber contado contigo en ese momento. Lo que aspirábamos también era contar contigo como profesor, precisamente por eso, ¿no? Por eso mismo, porque ya conocíamos tu experiencia en la industria financiera y la adopción de herramientas digitales que venías teniendo, pero que no tenía casi nadie. Yo me acuerdo perfectamente antes de la pandemia conversando con mis socios de anécdotas, de cosas que ya nos habían pasado. Muchísimas personas nos decían, me encanta lo que quieres hacer, educación financiera, pero online. Qué fastidio, la gente se queda acostumbrada a ir al lugar a tener sus clases presenciales. Creo que había un 99% de personas que nunca habían hecho un curso online para ese momento, y fue impresionante cómo un mes adentrados en la pandemia todo había dado un vuelco de 180 grados y era totalmente al revés, ¿no? Todas las instituciones que tú sabías, porque lo sabías o lo presentías, que no iban a adoptar herramientas digitales en 10 años, de repente ya estaban con sus herramientas digitales en educación online, enseñando lo que sea que quisieran enseñar, sea finanzas, sea música, sea marketing, lo que sea, pero te empezaste a dar cuenta de el cambio que hubo desde ese lado, desde el lado de la oferta, pero también un cambio muy positivo que hubo fue del lado de la demanda, cómo la adopción de las personas, de su interés en la educación online cambió. Ahora creo que es totalmente al revés. Ahora las personas, si un curso no es online o si un trabajo no es remoto, lo piensan dos veces para tomarlo, ¿no? Sobre todo en la parte del trabajo. Creo que las Es personas increíble. aprendieron a disfrutar del trabajo remoto y de todos sus beneficios, y creo que fue súper increíble. Puedo decir que el camino, nuevamente voy a decir esta frase, creo que no se hizo más fácil, creo que se hizo más sencillo en términos de educación
al potencial cliente y que podíamos tener en ese momento y que ahora tenemos. Pero bueno, naturalmente creo que en educación financiera para chamos eh, y en cualquier industria, todos empezamos a ver más competidores, que creo que es Es que sano. justo era mi punto, era una de las cosas que te quería comentar. A veces suena muy sencillo, porque bueno, es que seguro tuviste ventaja porque tú ya estabas en esa dinámica, pero al mismo tiempo parecen también una cantidad de competidores, pero creo que es ese nivel de competitividad sana en el que dices, bueno, entonces le voy a poner más cariño a mi contenido. Y creo que en el mundo del emprendimiento hay un balance que es difícil encontrar, que es ese en el que tú partes de una idea de la que estás relativamente convencido, pero no a un límite en el que no te la cuestiones. Porque es eso, a nosotros también nos decíamos que si estábamos locos, o sea, ¿por qué? Porque yo estoy acostumbrado a que mi contador llegue a la oficina, yo le vea la cara, él de una me empieza a revisar las facturas y empiece y saque su ¿Qué es eso de que calculadora. yo le dé un tal marco mis números? ¿Qué es eso? Que es un sistema seguro para compartir documentos, ¿no? Yo lo mando por correo y fue muy real, ¿no? Fue muy real que nosotros también nos lo cuestionamos. Y como que, bueno, la seguridad es la preocupación. Vamos a invertir en plataformas para que el intercambio de documentos, para que todo eso, porque es real, ¿no? Incluso ustedes en el límite de la educación, o sea, hay muchos parámetros con los que tienes que cumplir que son los que le dan la seguridad a nuestros clientes, a nuestros usuarios, de decir, mira, me siento seguro, me siento confiado, voy a avanzar. En su caso también es súper importante, o sea, estamos hablando de que los colegios y los padres, o sea, son sus hijos a los que que le están confiando, ¿no? A ustedes, para que ustedes, pues, ¿sabes? Simplemente los eduquen y les enseñen de finanzas. Hay otra cosa que te quería preguntar que a mí me parece muy curiosa, y esto es una duda. ¿Nunca les ha llegado ningún papá que les ha dicho, mira, mi hijo llegó a la casa hablando de esto y el papá aprendió algo también? Muchísimo. Muchísimo es una de las cosas que más nos llena a nosotros, ¿no? Cuando llegan papás y nos dicen, Epa, ¿porque mi chamo todavía no está viendo eso si los de este otro grado del mismo colegio ya lo están viendo? ¿Cuándo le toca a mi chamo? Y mira, el Imagínate. otro día llegó, no sé, Gabrielita y me empezó a hablar del ahorro y yo sorprendida, buenísimo, yo también estoy aprendiendo con ustedes. Y de hecho nos han dicho literalmente eso que tú dijiste. Yo también aprovecho esas clases y me siento ahí con Daniela a ver finanzas en mi escuela. Entonces creo que es lo que te digo, al final no solo le enseñamos al chamo, le enseñamos a sus padres, le estamos enseñando a los profesores, le estamos enseñando a los directores y bueno, si el impacto puede ir aún más allá, estaremos encantados de lograrlo. Y que sin duda, y sonará bastante, no sé, como si bastante poético, pero es real, o sea, el valor que genera el contacto con la educación financiera a temprana edad es exponencial, o sea, en mi caso, y me da mucha risa porque esta es mi última anécdota, esta es mi última anécdota. Cuando nos pusimos a pensar cómo surgió SmartKey, yo recuerdo que nuestro primer contacto con temas más, vamos a decir, más técnicos fue en el colegio. En mi colegio, en el Don Bosco, desde séptimo, o sea, en todo el bachillerato, desde que empiezas la educación superior, ves contabilidad. Pero no es que ves un trimestre de contabilidad o un semestre de contabilidad, no. Son 3 o 4 años de contabilidad todo el año. Desde cómo funciona una cuenta T hasta cómo hacer un estado financiero. Claro, era un nivel bastante flexible al que le llamaba la atención, igualito como en la parte de informática o de inglés, de computación, inglés o de tecnología, ¿no? Siempre los colegios tienen un límite en el que, bueno, si no es mucho lo tuyo, la barra no está tan alta, pero al que le interesa puede seguir avanzando, puede seguir avanzando. Yo me acuerdo que la calculadora con la que yo llegué a la universidad, mi calculadora científica, yo la había comprado en el colegio, porque me gustaba la contabilidad que veía en el colegio. Y ese fue mi primer acercamiento y marcó mi vida a un límite que es a lo que me dedico actualmente. Genial, genial. Un colegio innovador. Puedo Sin duda. decirte que bueno, al final es lo más importante. El colegio tiene un papel protagónico en esto, en el nivel de innovación y el nivel de calidad.
en su educación que le quiere entregar a sus chamos y me parece genial que el Don Bosco ya desde ese momento, estamos hablando que hace más de 10 años, Correcto. Sí. estuviera enseñando Que no se me contabilidad a vaya a sus caer chamos. que Nosotros decimos que la la cédula, como contabilidad, dice. nosotros decimos que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. ¿Por qué? Porque la contabilidad, aunque admito que se ve aburrida, parece aburrida, yo estudié contaduría, pero y sin embargo no me dedicaría a trabajos de contador. Lo respeto muchísimo, pero no lo haría, No más. no es lo que me llama la atención. Sin embargo, sí estoy totalmente convencido de que es el lenguaje de los negocios porque te permite entender cómo le está yendo realmente a tu compañía o incluso a ti. Nosotros también decimos que nosotros somos nuestra primera empresa. ¿Por qué? Es así. Porque tenemos ingresos, porque tenemos gastos, porque tenemos costos, tenemos ingresos y gastos que son variables e ingresos y gastos que son fijos. Entonces por ahí decimos también que somos nuestra primera empresa y tenemos que vernos como tal. ¿Cómo mejoramos nosotros nuestros números, nuestras finanzas? ¿Cómo con lo que tenemos podemos lograr nuestros objetivos? Está más que demostrado por estudios de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que al final la consecución de tus objetivos y el nivel de tu calidad de vida y de tu bienestar está más atado con cómo gestionas tú tu dinero a cuánto dinero ganas. O sea, realmente esto no es lo más importante, sino cómo manejas el dinero que logras hacer, que obviamente en la medida de lo posible es mejor que intentes que siga aumentando ese nivel de ingresos, pero eso es lo más importante, no tanto cuál es tu nivel de ingreso. Está también muy demostrado que hay personas que ganan muchísimo dinero y pareciera que viven en bancarrota o a los pocos años se demuestra que quedaron 100% en bancarrota y también hay personas que ganan menos dinero y sin embargo tú las ves felices, las ves con un nivel de calidad de vida y bienestar alto y logrando los objetivos que se han propuesto para sí mismos y su familia durante su vida. Sí, es como si hay personas que viven como en una montaña rusa, ¿no? Y yo no creo que exista espacio para un cazadernero o cuchillo de palo. O sea, para nosotros que somos contadores, sin duda el tema de finanzas personales es clave, sobre todo como emprendedores. O sea, eso es algo que no solamente se traspola a otros ámbitos de tu vida. Yo siempre acudo mucho, y no sé si está familiarizado con el concepto, de la pirámide de Maslow. O sea, la estabilidad financiera es el punto de partida para empezar a trabajar otros aspectos de autorrealización y sin duda forma parte clave de lo que denominamos sentirnos felices. O sea, tú puedes tener la tranquilidad de que tu fondo, tienes algo ahorrado, de que tienes tu fondo de emergencia, de que todas las necesidades básicas están cubiertas. Sin duda, a mí me parece que ese es el punto de partida para una vida saludable y una vida equilibrada. Pero ya me gustaría saltar a un tema un poco más interesante. Yo me atrevería a decir que Marco Moni y Value tienen un objetivo compartido, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo? Para hablar de ese objetivo, a mí me gustaría compartirte a este señor que está acá, ¿no? Vamos a ver. Te da un poco Este de es este mismo. curiosidad. Este es este mismo. Es este Yo lo mismo. conozco Es ya. este mismo. De un lado vemos Marco Moni y de otro lado vemos a este personaje. Yo te voy a adelantar. Este personaje es el Money Monster. ¿Qué te parece? O sea, ¿cómo lo ves? ¿A quién se te parece? ¿A Una quién se cadena me de parece? oro. No con alguien, no lo comparemos con alguien en específico, Ok. sino con un grupo de personas. No, mira, se me parece. Lo primero que viene a la mente es un artista así, un Ok, rapero, ok. un Drake, así, con su Alguien que carrera. aparenta, alguien ostentoso, ¿no? Que al final, ojo, no tiene nada de malo demostrar que tienes dinero y que disfrutes tu dinero, pero bueno, eso es lo que, lo que me viene a la mente, ¿no? O sea, alguien que ostentoso, que demuestra que puede, ¿no? Que puede tener eso. Es No así, sabemos si es es así. sustentable, pero, No sabemos si es pero sustentable o no. demuestra que puede Ese tener. es el primer detalle clave de lo que nosotros vemos que es ostentoso, que es de estilo de vida, que vemos mucho en las redes sociales ahorita. Pero yo te voy a presentar a este señor. Este señor es el Money Monster. El Money Monster representa todo aquello que no comprendemos, como por ejemplo diferenciar si una persona solo se demuestra ostentosa o en realidad tiene un nivel de, vamos a llamarlo bienestar financiero y que efectivamente
y que efectivamente pues le va bien y bueno, como le va bien, a él le gusta demostrarlo y eso no tiene nada de malo. Pero sin duda detrás de, y sobre todo de las redes sociales, de este hiperrealismo, de esta hiperconectividad que nosotros notamos, la comparación siempre está en la esencia y sobre todo un término, ¿no? Que es un término que yo digo que siempre hay que conseguir un balance sano, que es el fake it till you make it. Hay muchas personas que buscan demostrar mucho y que les funciona, pero hay muchas personas que en intentar demostrar simplemente se meten en aprietos financieros. Y bueno, este es el Money Monster y combatir el Money Monster yo creo que es un objetivo que tenemos en común, que tiene Marco Money y que tiene Value. ¿Cuál es la filosofía? La filosofía es que en el momento en el que tú comprendes y entiendes qué te limita, entiendes cuál es tu contexto, no vas a estar buscando compararte con el artista que ves en Instagram, no vas a estar luchando con que, mira, no entiendo los impuestos, no vas a caer, que yo sé que es algo que ustedes, y me encanta de su contenido, algo con lo que luchan también, que son los gurús, los falsos gurús, Ajá, el clavo. O sea, los para mí, multiniveles y los piramidales. Cuéntame ese. los dos Money Monsters. Que ya tú mencionaste, los que buscan aparentar, que creo que es una práctica por la que lamentablemente muchas personas terminan afectadas de una manera muy fuerte en sus finanzas, buscan tratar de demostrar que pueden hacer algo, que pueden comer en un restaurante en específico, por ejemplo, cuando en realidad no podían darse ese lujo, o que pueden ir a comer con un grupo de amigos que ganan mucho más dinero y que se dan sus gustos y luego de que lo hacen se terminan dando cuenta de que no debieron hacer eso. Arrepentido. Solo para llevarle un ejemplo mucho más básico que este de la persona que se pone sus cadenas y de repente va en un carro de lujo, ¿no? Ver cómo cosas tan básicas también pueden tener un impacto negativo en tus finanzas solo por querer aparentar algo que realmente no puedes tener ahora y que de repente con otra estrategia podrías tener en un futuro, ¿no? Cuidando de tus finanzas. Y bueno, por otro lado, el otro Money Monster, los gurús, pero los falsos gurús, ¿entiendes? O sea, Ya, antes de que avancemos con los gurús, porque tenemos gurús y pirámides y multiniveles. Primero, de la ostentosidad. Yo, por lo menos en mi caso, yo he tenido el placer de estar en contacto con la industria del entretenimiento. De hecho, fue una de las cosas que compartimos en nuestra experiencia laboral. Trabajamos con artistas, trabajamos con comercio electrónico, sobre todo en la ciudad de Miami, que me atrevería a decir que es, una de las capitales de la ostentosidad. A mí me da mucha risa cuando estábamos ahorita la última ronda en Miami, estaba con alguien de la industria de entretenimiento, de hospitality más específico, vamos a llamarlo fine dining, ¿no? De los restaurantes más caros. Y a mí me da mucha curiosidad la cantidad de dinero que la gente gastaba en estos sitios. Él me explicaba, es que Miami funciona como una tarima. Es una tarima, o sea, la gente viene y quiere demostrar, quiere darse a ver. Entonces, efectivamente así, y no consideramos que tenga nada de malo. Yo ya no tengo dinero y si me quiero gastar $10,000 en una cena, porque lo puedo hacer, pues adelante, voy y lo hago, pero eso es como que mi momento de brillar, ¿no? Y sin duda saber diferenciar como que, bueno, es algo que no va a poner en riesgo mi estabilidad financiera. Si es un gusto, si yo lo valoro de esa manera, si yo me valoro, si para mí tiene valor sentarme con el chef Michelin, invitar a las personas que quiero o simplemente verlo desde un punto de vista de negocio, está totalmente aceptable. Pero la clave es esa, o sea, entender si tu realidad se adapta a esos movimientos y sobre todo el por qué lo estás haciendo. Siempre es como un ejercicio constante de cuestionarse. ¿Te gusta la comida? ¿Quieres probar el sitio? ¿Quieres vivir la experiencia? ¿Tienes el dinero para hacerlo? Perfecto, ve y hazlo. El problema es cuando es que quiero demostrar o es que quiero impresionar y eso no necesariamente te lleva a ningún lado. sí, no, yo creo que aquí hay dos cosas que lo resumen. Una, si es un gasto que está dentro de tu presupuesto, bienvenido sea. Y otra, si es un gasto que te hace feliz, ¿no? Porque a veces hay cosas que están dentro de nuestro presupuesto, pero quizás gastar en eso no te hace ni feliz ni infeliz, pero al final no cumple ningún objetivo en particular. Y no te genera ningún tipo de satisfacción en realidad, ¿no? Entonces, y eso unado, y quiero repetirlo y dejarlo claro, que ya tú lo dijiste, no tiene nada de malo darte tus lujos, lo malo es cuando esas decisiones que tomas impactan negativamente tus finanzas y por lo tanto impactan
tus otros objetivos de vida, porque al final, si te gastas $10,000 en una cena porque quisiste impresionar a alguien o a varias personas, pero luego no tienes $10,000 para pagar la deuda que adquiriste, para poder ir a la universidad y no vas a poder seguir estudiando, ahí es donde empiezas a ver las consecuencias de las malas decisiones que tomas. Es así, es así. No es que estén mal las cenas, no es que estén mal los eventos, no es que esté mal la fiesta o lo que sea que te genere satisfacción, siempre y cuando estés dentro de tu presupuesto. Y eso es lo que venden los gurús. Para cerrar Ahora una vez conectamos con los gurús. ¿Qué te venden los al gurús? Su otro punto. lifestyle, su estilo de vida. Estoy viviendo en la playa, como hago trading, puedo darme este lujo, puedo tener mi Lambo, puedo comer en mi restaurante favorito en Miami con las personas que yo quiero, con estos artistas o con estas personas importantes de la industria financiera, lo que sea. Empiezan a vender ese estilo de vida ostentoso que te hace creer, porque yo cuando no sabía casi nada de finanzas también creía que finanzas era ser millonario y ya. Te hacen creer que haciendo trading o invirtiendo, tomando una buena decisión de inversión de la noche a la mañana vas a volverte millonario y vas a poder tener todos esos lujos. Y ahí es cuando empiezan a engañar a No, las y disculpa personas. que te interrumpa, porque a veces sí existen esos casos. El tema es que cuando ves la proporción de cuántas personas invierten, cuántas personas en realidad logran Hay que entender eso, el riesgo. por supuesto. O sea, no tengo el número ahora, pero tú inviertes en una compañía sin analizarlo ni nada y la probabilidad de que te vaya bien es muy, muy baja. En Bueno, el yo trading, sí vi, y hay mucho gurú del trading, sobre todo el trading de Forex, ¿no? Que es el trading de monedas, básicamente. O sea, se hace trading con currency. Yo una vez vi una estadística y decía que algo así como el 90, cuidado si no era más del 95, que el 95% de las cuentas individuales de trading de Forex reportaban pérdidas. es que otra cosa que está más que demostrado es que el day trading, que son las personas que se dedican diariamente a hacer trading para generar profits o ganancias todos los días, es muy difícil, casi ¿cuánto dijiste tú? ¿Cuánto porcentaje? 95. Un 95% de las personas fallan en eso. De hecho, prácticamente tienes que dedicarte 100% a eso para poder aumentar tus probabilidades de éxito y alcanzar a ese otro 5% que lo logra, ¿no? Pero al final es mentira que te levantas a las 10 de la mañana, haces Forex, trading de currencies Viste las durante noticias, 2 montaste horas, los trades y listo, hiciste. te vas para la playa y cuando vuelves tienes $5,000 de ganancia. Eso no pasa. Eso no pasa. No, no, No le a mí me da ponen, mucha risa porque todo el mundo muestra las posiciones que ganó, pero no te mostró todas las que no te perdió. muestran las que Capaz hizo perdió. 5.000, capaz eso sí es real, pero lo más probable es que haya perdido 95 el resto de la semana. Chamo, Ramón Márquez, que esté en nuestro podcast de Un Value. saludo a Ramón. Saludito ahí a Ramón, que se llama Networking de Ideas. Lo primero que te pregunta cuando le hablan de alguien, de un inversionista, un trader famoso, es: quiero ver sus rendimientos. Está positivo, totalmente. No solo que esté positivo, sino que los muestre, ¿no? O sea, yo creo que genera mucha transparencia cuando tú muestras: mira, yo soy Eduardo Guevara, estas han sido mis ganancias, estas han sido mis pérdidas y estos son mis resultados totales. Muy distinto a que llegue otro y que yo soy Eduardo Guevara y estos son mis resultados y veas puras ganancias y unos lentes y estás en la playa y ya. Creo que la gente ha empezado a entender eso, ha empezado a analizar lo que le están vendiendo. Creo que todavía falta muchísimo por educar en el mercado acerca de esto. Sigo viendo muchísimas personas cayendo lamentablemente en estafas hechas por falsos gurús, estafas hechas por negocios que lamentablemente terminan siendo estafas piramidales. Precisamente por eso, por falta de educación, porque no han entendido en qué deben fijarse, en qué no deben fijarse cuando alguien les está vendiendo un producto financiero, un servicio financiero e incluso educación financiera, porque lamentablemente ha permeado hacia ese lado, ¿no? Y nos ha afectado. Y creo que es parte de la misión que tenemos nosotros en Value y que tú tienes con Marco Money y con Smarkit, el hecho de también limpiar un poco la imagen de las finanzas que se han visto afectadas por estas estafas piramidales que no solo han sido parte de la industria financiera, sino de otras industrias
no quiero decir marcas famosas, pero hay varias por ahí que, Disculpa, no son pirámides, son multinivel, Eduardo, por bueno, favor. No ofenda su modelo de negocio. Pero no, sin duda, yo creo que para que nuestra audiencia se lleve con, vamos a decir, como que un tip clave, tú lo decías, o sea, es el riesgo. Cuando te ofrecen una rentabilidad o un rendimiento demasiado alto, solo pueden ocurrir dos cosas. O no es real o viene con un riesgo involucrado que es claro. directamente proporcional al mismo rendimiento que te están ofreciendo. Y no, y bueno, las personas, al final, muchas personas invierten todos sus ahorros, le dan todo su dinero a esa persona y si les va mal, que termina siendo lo más probable, eh, caen en otras cosas, ¿no? En estrés. Muchas personas incluso se ha demostrado que han tenido problemas de salud mental por este tipo de cosas y por eso es que creemos que la educación financiera aumenta tu bienestar, ¿no? Te permite bajar los niveles de estrés que puedas tener al tomar mejores decisiones financieras que protejan tu dinero, que al final ese es el objetivo principal y luego el de hacerlo aumentar. Eh, y bueno, eso, ese es el trabajo. Creo que ese es el objetivo y creo que al final hay que cambiar la perspectiva de querer ser un money monster a querer ser una persona ya más normal, que cumple sus objetivos y vea las finanzas como una herramienta más para lograrlo. Totalmente, totalmente. Estamos alineados con ese objetivo. Ahorita me gustaría abordar un tema más, un tema que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y algo con lo que sin duda ustedes deben estar muy, muy familiarizados, ¿no? Hablamos de este proceso de adopción de todo lo que es e-learning, ¿no? De todo el tema de educación online. A mí me parece muy curioso porque hace poco, con una plataforma bastante conocida, con Platzi, vi como una especie de polémica que se formó en Twitter. Porque había ciertos headhunters o empresas de tecnología que simplemente estaban pidiendo que abstenerse a aplicantes que se hayan preparado en la plataforma de e-learning de Platzi. Entonces, ahí entro en una discusión, ¿no? En el que, y yo siempre lo llamo la batalla del educacionismo, ¿no? A nosotros nos enseñaron desde temprana edad también que usted termina el colegio, usted se mete a la universidad, usted se gradúa como contador y usted tiene la vida resuelta. Tenemos que entender que las cosas cambian y lastimosamente no funciona así. Se ha vuelto un mercado bastante competitivo en el que, bueno, tú lo sabes mejor que yo. Yo estoy ahorita en vías de empezar a trabajar en mi MBA. Tú ya lo hiciste y siempre estas movidas de educación superior como, bueno, tengo que ser más competitivo. Sin duda, no dudo que te guste la finanza, es a lo que te dedicas. Pero en muchos casos yo veo personas que invierten muchísimo dinero en su educación. Por lo menos en los Estados Unidos queda totalmente claro, las personas se gradúan y tienen una bola de nieve detrás de una deuda de que dependiendo en la carrera y en la universidad en la que hayas estado, puede ser de $250,000 para abajo, $250,000 para arriba, y sin duda eso limita mucho su toma de decisiones porque se vuelve un juego de retorno de inversión. Entonces cuéntame cómo el e-learning y la educación tradicional están en esta batalla en la que yo creo que hay un poco de resistencia. También soy pro de que al e-learning, no por compañías como Value ni por lo que hace Marco Moni y Smarty, pero al e-learning le falta como que todavía ese proceso de maduración en el que, ¿cómo lo estandarizamos para que todo tenga ese mismo nivel de credibilidad del sistema educativo tradicional? Yo siempre lo he visto como una fusión, pero ¿cómo lo ves tú? Mira, hay varios insights interesantes que ya mencionaste. Yo creo 100% que la educación online y el e-learning son el futuro. Son el futuro y por eso estoy con Value, ¿no? Sí creo que al principio hubo una resistencia por parte de la educación tradicional que creo que ha ido cambiando, también ha ido cambiando la perspectiva de las empresas y de los headhunters acerca de la educación online y de plataformas como Platzi y otras muy famosas que hay por ahí, y también está Creana. Eh, sí he visto casos como el que mencionaste de headhunters que simplemente no les gusta que alguien llegue y se postule solo porque hizo algún curso en Platzi. Creo que entiendo un poco por qué lo hacen, sin embargo creo que no lo comparto porque conozco personas y de hecho en el equipo también tenemos personas
que no tienen una carrera universitaria y sin embargo son muy buenos, tienen los skills y cuando ves por qué tienen los skills, te das cuenta de que hicieron un curso, se pusieron a practicarlo, ganaron experiencia y al final creo que eso es lo más importante, ¿no? El hecho de cómo transformas esa experiencia en nuevo aprendizaje y vas mejorando tus skills, además de que ya vivimos en otro mundo, ya no vivimos en ese mundo que mencionaste en el cual vas a la escuela, vas a la universidad, de repente haces un posgrado y empiezas a trabajar y te olvidas de tu educación Tienes la vida para resuelta. toda tu vida. Tienes la vida resuelta, tienes que echarle pichón trabajando, pero bueno, vas a tener tus ingresos y ya no tienes que seguir aprendiendo más nada necesariamente. Creo que ahora el mundo es distinto, creo que ahora estamos en un mundo donde durante toda tu vida deberías estar aprendiendo cosas nuevas que te van a permitir mejorar en lo que estás haciendo o incluso dedicarte a otras cosas que te llaman la atención. Creo que ahora con la adopción de tecnología que ha habido en todo el mundo, en todas las industrias, es súper necesario que aprendamos cómo incluir tecnología y herramientas digitales dentro de nuestro trabajo. Eh, y lo que yo creo es que al final la educación tradicional va a ser como un mix entre lo que ya venían haciendo y lo que les ha enseñado la industria EdTech y la industria de educación online. Creo que los big players van a seguir siendo los big players, los que tú mencionabas, una universidad grande como Harvard o New York University, que te cobran 200.000, $300.000 por cada año en De tuition. universidad, de tuition. Van a seguir siendo referencias, sobre todo por prestigio, por marca. O sea, creo que a cualquier persona, si tuviera la oportunidad, le encantaría estudiar en una universidad así. Lo que sí creo es que universidades un poco más pequeñas, de menor renombre, sí van a verse más afectadas con esa competencia que considero más directa para ellos, que es la educación online. Cómo esas plataformas están siendo preferidas por las personas para prepararse, ¿no? O sea, yo conozco personas que han estudiado en Platzi, han estudiado en Breana, han estudiado en Value, eh, y me han dicho, esto me funcionó a mí para conseguir el trabajo que quería, esto me funcionó a mí para aumentar mi nivel de ingresos, esto me funcionó a mí para este objetivo que tenía o este otro. Entonces, creo que, creo que si decimos que es amenaza para la educación tradicional, diría que es más amenaza para los small players, los educadores más pequeños, pero que en el futuro va a ser como un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Si a ti te gusta más lo académico, quieres hacer una maestría, un doctorado, investigar cosas nuevas, seguramente te va a llamar más la atención una universidad. Si a ti te gusta más la tecnología, seguramente te va a llamar más la atención una plataforma de aprendizaje. Eh, y creo que eso va a pasar en todas las industrias, ¿no? O sea, de repente a ti lo que te llama la atención es la marca. Claro. Hay personas, a mí me encantaría, te doy un ejemplo, estudiar algo algún día en Stanford, la Universidad de Stanford. ¿Por qué? Porque es la universidad que a nivel mundial es más prestigiosa en lo que tiene que ver con emprendimiento y tecnología. Correcto. Eso no quiere decir que a mí no me gustan las plataformas digitales. Yo uso Platzi también. He usado Coursera. He usado EDX. He usado muchas ¿Has usado plataformas. Value? He usado Value. Entonces, nada, creo que el futuro está ahí. Creo que sin dudas todos debemos aprender a aprovechar esas herramientas digitales que han hecho la educación mucho más asequible y accesible, las dos cosas, para seguir preparándonos durante toda la vida y poder lograr todos nuestros objetivos. Sí, hay otro punto que me gustaría abordar y que lo menciono, ¿no? Nosotros hemos tenido vamos a decir, el placer, el privilegio también, ¿no? De haber tenido un poco de dos mundos, ¿no? Lo que se puede denominar la academia, o sea, instituciones mejor estructuradas, etcétera. Y yo entiendo el valor que trae la academia y al mismo tiempo entiendo la razón por la que no se puede mover con la misma velocidad, ¿no? Que todas estas plataformas de e-learning y que me parece muy curioso lo que dices con respecto a los nichos, ¿no? O sea, ahorita es impresionante la cantidad de información y a veces también se trata de discernir, porque yo te aseguro que si tú buscas, no sé, cómo hacer mi website, vas a conseguir cualquier cantidad de contenido, pero es tomarte el tiempo de decir, bueno, esto es una plataforma, mira, se ve como una plataforma seria, veo que
el profesor o la persona que está dictando el curso es Eduardo Leara. Déjame tomarme el tiempo a ver quién es Eduardo Leara. Ah, sí, sin duda es alguien con quien yo quiero escuchar y es algo que en la academia se da como por sentado, ¿no? Eso es un trabajo que tú le delegas a otra persona y en realidad por eso es que paga. Yo también entiendo que un punto no es que las universidades que se estén haciendo trillonarias, etcétera, no, es que hay que reconocer que hacen parte del trabajo de, bueno, de la credibilidad, de la preparación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Generan confianza. exacto, y yo estoy muy alineado contigo con que eventualmente esos, vamos a decir, como que esos dos elementos o esos dos pilares que ahorita vemos como cosas separadas o cosas que están en unos Van a extremos, acercarse. se van a ir acercando poco a poco, porque también me parece curioso en el mundo del emprendimiento, en el mundo de los startups y sobre todo de la tecnología. O sea, yo he visto personas, CEOs muy reconocidos, personas controversiales. Ahorita el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, publicando artículos de en mis empresas no contrato MBAs. O sea, cosas así que a mí me parece como que lo entiendo, pero no lo entiendo. Extremistas Porque, también, sí. exactamente, ¿por qué? Porque, bueno, sin duda hay cierto nivel de pensamiento estructurado que queda del profesional, queda de esa persona discernir y decir, como que, bueno, yo no voy a llegar con una estructura de multinacional súper estructurada a trabajar en una startup. Tienes que entender qué elementos son valiosos, qué elementos puedes adaptar y traspolar, pero entender que cada tipo de educación tiene un valor distinto. Sí, no, 100%. Al final, la clave está ahí. Yo estoy viendo aquí que no se me haya pasado ningún detalle, sí, sin duda, Eduardo, súper agradecido que nos hayas acompañado en el podcast de Marco Mori. No, vale. De verdad que súper, o sea, estoy, como les digo, recuerden, Value, mi startup favorito venezolano, van a llegar lejos. Una lástima que Andrés Urquiola, socio y cofundador de Saludos Eduardo, ahí, no nos Andrés. pudo acompañar. Sí, él está haciendo, ¿cómo es? Está haciendo el trabajo sucio, pero no sucio. Está de vacaciones allá en México. Está de vacaciones, saludos esas vacaciones, Andrés. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Marco Mori, donde hablamos de finanzas, emprendimiento y de tecnología. Chao, un placer.